Explicación de la tabla 1 y 2 por Juan David Moreno. Introducción. En el presente trabajo se abordará la historia, conceptos, desarrollo y evolución de la epistemología, su incorporación en el campo educativo actual. Además se indagará los aportes matemáticos de varios filósofos como lo fue Platón, Aristóteles, Galileo Galilei y muchos más. Aparte de sus contribuciones a la filosofía y la relación que tiene la matemática con esta, ya que hoy en día es fundamental tener conocimiento de esta para la actividad pedagógica. Objetivos. Objetivo general. Abordar el concepto y la historia de la epistemología. Objetivos específicos. Recorrer la historia de la epistemología. Indagar las diferentes clases de uso de la epistemología. Tener un concepto más claro de la epistemología. Tabla 1. Tabla con estrategia de aprendizaje QQQ. ¿Qué veo y qué aprendo? La epistemología nace del crear el conocimiento por medio del pensamiento para recrearlo de alguna manera como le apetezca al inventor. A lo largo de la historia se muestra cómo ha avanzado la forma de pensar y los nuevos conocimientos adquiridos por la manera de observar el mundo de una manera distinta a todos los demás. Este conocimiento ha llevado un proceso por diferentes ramas de esta, como el positivismo, el empirismo y muchos más, con grandes actores como lo fue Platón, Aristóteles, Hume, Kant, Galileo y muchos más, donde se ha demostrado cómo percibe el conocimiento cada uno de estos filósofos, astrónomos, científicos, etc. ¿Qué no veo y qué no comprendo? No muestra cómo en la actualidad los filósofos contemporáneos han ofrecido ideas o hipótesis de sus nuevos pensamientos a partir de los conocimientos ofrecidos a lo largo de la historia, ya que juega un papel muy importante en la línea de tiempo en donde se muestra la evolución de la epistemología. Además, para la materia de este campo no nos muestra la relación que existe entre la epistemología y la pedagogía en matemáticas para tener una mayor comprensión del tema con lo proyectado en este curso, ya que se juega un papel muy importante en el conocimiento y creatividad del sujeto con la filosofía de las matemáticas. ¿Qué quiero ver y qué quiero aprender? Como ya lo dije anteriormente, quiero percibir e integrar en mi conocimiento cómo se lleva la epistemología con la pedagogía en matemáticas, ya que como futuro docente debo tener un concepto claro y definido de esta epistemología de las matemáticas para poder obtener un desarrollo de enseñanza-aprendizaje, ya que debo entender todo conocimiento para interpretarlo de una metodología que yo entienda y lo conceptualice a mis futuros estudiantes. Para esto debo saber reflexionar y producir conocimientos autónomos de las matemáticas según los parámetros de la filosofía más factibles que parezcan para transmitir conocimiento. ¿Qué infiero? La epistemología desde la antigüedad ha servido como referente a la reflexión y creación del conocimiento como virtud del ser humano dado por la naturaleza. La razón más lógica para seguir este método es implantándolo en todos los campos de investigación para dar con nuevos conceptos, técnicas, metodología, etc. Ya sea, como en este caso, para la pedagogía en matemáticas. Tabla 1. Tabla con estrategia cognitiva. Dividiendo las épocas, los personajes y los acontecimientos con los movimientos filosóficos del video Epistemología para principiantes. Atenas, año 300 a.C. Platón y Aristóteles como personajes principales. Acontecimientos: invención del cosmos, movimientos filosóficos, idealismo dividido en dos bandos, apariencia y realidad. Florencia, siglo XV, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci y los eruditas como personajes principales. La invención del método, hombre con estilo personal, cosmos por los eruditas.
Movimientos filosóficos contra la escolástica. Europa, siglo XVII y XVIII. Descartes. Acontecimientos. Mito de la razón. Dogmatismo. Nace la ciencia. La pintura renacentista. Movimientos filosóficos. Duda metódica. Dos caras de la concepción representalista. Cambalache, siglo XX. Personajes principales: Kant, Russell, Hume y Edgar Morin. Acontecimientos: rebelión de Flower Powers. Ciencia, el único paso a la verdad. Epistemología de paradigmas. Pensamiento complejo de muchos mundos en un mundo. Movimientos filosóficos. Positivismo, existencialismo. Tabla 2. Matriz de instrucción. Conceptos. Epistemología de la matemática. Filosofía de la matemática. Teoría de la socioepistemología de la matemática y ontología de la matemática. Criterios. Génesis. Al parecer, el primero en haber utilizado el término epistemología pudo ser J.F. Ferrier. Sin embargo, en Alemania existía por lo menos desde 1791 la expresión teoría del conocimiento, que es lo que etimológicamente designa el vocablo forjado con componentes griegos. Filosofía de la matemática. La filosofía de las matemáticas tuvo un gran desarrollo durante el siglo XX, de modo que los autores centrales de este periodo, Frege, Hilbert y Brouwer, nos permitieron comprender las posiciones principales dentro de la filosofía de las matemáticas. Teoría de la socioepistemología de la matemática. Nace en la Escuela Mexicana de Matemática Educativa a fines de los 80 y se extiende hacia Latinoamérica y otras latitudes durante los 90. Ontología de la matemática. El nombre platonismo matemático proviene evidentemente de establecer una analogía entre el mundo no espaciotemporal en el que existieran los objetos matemáticos y el mundo de las ideas postulados por la filosofía de Platón. Conclusiones horizontales. Estos conceptos estudiados abarcan desde hace menos de 300 años en un tiempo de preocupación por mejorar los diseños de enseñanza. Criterio. Estructura. Epistemología de las matemáticas. Presenta tres epistemologías en la organización del saber matemático, desde los griegos hasta el presente: la euclídea, la cuasiempírica y la constructivista. Filosofía de la matemática. Podemos distinguir dos grandes tipos de cuestiones dentro de la filosofía de las matemáticas: cuestiones de epistemología de las matemáticas y cuestiones de ontología de las matemáticas. Estos dos grupos de cuestión van generalmente unidos, en el sentido de que la visión que uno tenga sobre un grupo de cuestiones influirá en la visión sobre el otro grupo de cuestiones. Teoría de la socioepistemología de la matemática. La socioepistemología postula que para entender la complejidad de la naturaleza del saber matemático y su funcionamiento a nivel cognitivo, didáctico, epistemológico y social. Ontología de la matemática. Como apoyo a esta posición, se ha argumentado asimismo que las posturas alternativas más defendidas de la actualidad por los filósofos de la matemática, el platonismo matemático en sus diferentes versiones y el ficcionalismo matemático, no son concepciones sostenibles. Conclusiones horizontales. Todos estos conceptos, en pocas palabras, tienen un mismo diseño de estructura, que es convertir las palabras técnicas a las utilizadas en los contextos sociales donde se encuentra el objeto de estudio. Criterio. Función. Epistemología de la matemática. Se encuentra en un entremezclado de principios epistemológicos que orientan el origen, validez y desarrollo del conocimiento matemático que pervive en los centros educativos. Filosofía de la matemática. La aprioricidad tiene que ver con la naturaleza de la justificación requerida para que una creencia pase a ser conocimiento. Concretamente, si tal justificación depende de algún aspecto particular de la experiencia sensible o si es independiente, anterior
a ella. Teoría de la socioepistemología de la matemática. La matemática escolar se rige por un sistema de razón al cual denominamos discurso o matemático escolar, fuertemente centrado en el valor mismo de los conceptos puros. Conceptos como el de función, razón, fracción, número, sucesión, espacio, etc. Ontología de la matemática. En este sentido, se ha intentado defender la postura de que la práctica matemática es convencionalista, es decir, que los axiomas y definiciones en los cuales se basan el trabajo de los matemáticos son elegidos convencionalmente y son establecidos por el uso de la comunidad matemática. Conclusiones horizontales. Es como un orden de ideas que permite focalizar el objetivo para llegar a la función requerida en el estudiante, que es llenar de conocimiento a este de una forma comprensiva por medio de la experiencia y la razón. Criterio, método. Epistemología de la matemática. Constructivismo psicológico y constructivismo matemático. El primero concibe la enseñanza y el aprendizaje de la matemática como la acomodación continua de esquemas conceptuales ante conflictos derivados de la comunicación interactiva en el aula, lo que da origen al conocimiento matemático. El segundo ve la enseñanza y aprendizaje de la matemática como la acción de construir a partir de problemas derivados de modelos matemáticos propios de la disciplina. Filosofía de la matemática. De acuerdo con Kant, nuestras percepciones del mundo tienen un componente material y un componente formal. El componente material es aquello que el mundo aporta a los sentidos. El componente formal es el modo en que la subjetividad organiza lo dado a los sentidos. El espacio y el tiempo son la forma de los sentidos externos e internos. Sus juicios son a priori, pues su justificación no depende de ninguna experiencia particular, sino del componente formal de toda experiencia. Son sintéticos, sin embargo, porque su contenido no establece meras relaciones entre los conceptos involucrados, sino que implica una participación de la institución. Teoría de la socioepistemología de la matemática. Exige el rediseño del discurso matemático escolar con base en prácticas sociales. Es preciso aclarar que el entorno del aprendiz no se reduce a las medidas de metros cuadrados en los que se mueve, sino que en su entorno se conciben cuestiones profundas como su cultura, sus conocimientos, sus saberes, su historia, su presente y la propia historia que permitió la emergencia de los saberes matemáticos. Ontología de la matemática. El objeto de estudio de la filosofía de la matemática es la ciencia matemática, considerada en todos sus aspectos. En otras palabras, la filosofía de la matemática estudia, entre otras cuestiones, cuál es la ontología de los objetos matemáticos, cómo podemos los seres humanos llegar a conocerlos y mediante qué métodos es posible verificar las afirmaciones que se hacen acerca de ellos. Conclusiones horizontales. Aunque la primera y las otras tres tienen dos métodos distintos, todos se enfocan en la construcción de ideas por medio de conceptos y experiencias con el estudiante para desarrollar la teoría y la cognitividad, para mejorar la comprensión de lo que se va a enseñar. Criterio, problema. Epistemología de la matemática. El factor preponderante en la fosilización del pensamiento instruccional del profesor de matemática, expresado en la imitación de estilos didácticos con los que fueron formados, carencia de argumentos teóricos para desmontar las creencias que sustentan los estilos clásicos de enseñanza,
de la matemática y ausencia de planeación de estrategias de búsqueda de simultaneidad de acciones pedagógicas que desmonten el empirismo presente en la praxis educativa del profesor de matemática, entre otras. Filosofía de la matemática. En relación a la ontología de las matemáticas, existen dos posturas definidas por oposiciones: el realismo y el antirrealismo. Este debate tiene una estrecha relación con el debate medieval sobre el problema de los universales. El realismo mantiene que los objetos matemáticos tienen una existencia propia, independientemente de la mente del matemático. El antirrealismo es la postura que rechaza los objetos matemáticos tengan una existencia independiente de la mente. Teoría de la socioepistemología de la matemática. Se reconoce también una distancia abismal existente entre lo que se enseña en la escuela y aquello que la sociedad demanda para una vida laboral plena y activa. Quizás ello no se deba a la percepción de lo que la matemática vive en la escuela, poco o nada que ver con la vida cotidiana de los estudiantes. Ontología de la matemática. Una dificultad inherente a este análisis es que, a diferencia de lo que sucede con los objetos físicos de tamaño medio, el estatus ontológico de los objetos matemáticos no es para nada evidente y está, en consecuencia, constantemente sujeto a debate. Conclusiones horizontales. Para todo hay dificultades y aquí no es la excepción. Se demuestran varios problemas, como lo pueden ser las posiciones del docente, los conceptos mal enseñados, las responsabilidades del sujeto que no los deja estudiar, o muchos más. Criterio, claridad. Epistemología de la matemática. En la praxis descrita se enmarcan los estilos didácticos que conciben el aprendizaje como una adaptación continua de los esquemas conceptuales del estudiante ante los conflictos cognitivos que presentan, desde una enseñanza que estimula el intercambio interactivo de la matemática en el aula a partir de la perspectiva interaccionista, cognitiva y social, a fin de favorecer una oportuna y propia reflexión de los procesos que se siguen en la construcción del saber matemático escolar. Filosofía de la matemática. Una aclaración sobre la extensión y precisión de este artículo. La literatura sobre la filosofía de las matemáticas a lo largo del pensamiento occidental es muy extensa, por lo que en este artículo hemos tenido que seleccionar autores y temas. Además, algunas discusiones dentro de la filosofía de la matemática envuelven cuestiones de una notable sofisticación técnica. Teniendo en cuenta el propósito del diccionario interdisciplinario austral, hemos procurado entrar en estas cuestiones de manera que el texto sea autocontenido y no excesivamente técnico, a la par que informativo. Teoría de la socioepistemología de la matemática. En estos tiempos recientes se ha avanzado fuertemente en el desarrollo de acercamientos metodológicos y se ha extendido la influencia hacia espacios de desarrollo profesional docente. Ontología de la matemática. Ha adoptado un criterio que no suele aparecer en las discusiones sobre el tema. Este criterio sostiene que una postura en filosofía de la matemática, para ser defendible, debe ser consistente con la práctica y con la historia de la matemática. Conclusiones. Prácticamente, un resumen de lo que hemos hablado es un conjunto de conceptos, lo cual como función es implementar desde un tipo de estudio, implementar conceptos y conocimientos a los estudiantes desde la experiencia y la razón. Criterio, aceptabilidad. Epistemología de la matemática. Por un lado, entrenan al maestro en el saber de la matemática y por el otro lo instruyen en conocimientos pedagógicos cargados de generalidades que él debe adaptar e instrumentar en su práctica. Filosofía de la matemática.
La reflexión filosófica sobre las matemáticas está presente de manera explícita en los orígenes de la filosofía occidental. Teoría de la socioepistemología de la matemática. En estos tiempos, este tema que tiene gran relevancia internacional, que queda de manifiesto en las diversas reformas educativas que, tanto locales como transnacionales, debaten sobre el papel de la realidad sociocultural de quien aprende. Hace algunos años, por ejemplo, con el impulso de la llamada resolución de problema como metodología del trabajo escolar, se llegó al acceso de confundir los medios con los fines y, como dijera Richard Courant, hace unas décadas la enseñanza de la matemática ha degenerado con frecuencia en un vacío entrenamiento de resolución de problemas que, si bien puede desarrollar una habilidad formal, no conduce en cambio a una comprensión efectiva ni a una mayor independencia intelectual. Ontología de la matemática. Una ventaja de esta postura consiste en que evita todas las críticas que se han postulado tanto al platonismo como al ficcionalismo. En particular, es consistente con los hechos conocidos de la práctica y la historia de la matemática. Conclusiones horizontales. Estos métodos de enseñanza han sido los más eficaces al momento de tenerlo presente el docente para diseñar e innovar tipos de enseñanza-aprendizaje, pues sí, gran validez en las aulas a nivel mundial y a nivel latinoamericano han dado su mérito a la efectividad del progreso pedagógico que estos conceptos en la vida del docente han tenido. Criterio, objetividad, epistemología de la matemática. Esto supone que el estudiante debe: A. Comprender y predecir la solución. B. Carecer de conocimientos para resolver el problema. C. Construir conocimientos para dar solución al problema. D. Valorar la solución encontrada. Filosofía de la matemática. Dentro de la epistemología de las matemáticas, la visión clásica mantiene que el conocimiento matemático tiene dos marcas características que contrastan con otros tipos de conocimiento. Es necesario y a priori. El conocimiento matemático contrasta en su necesidad con la mayor parte de las afirmaciones científicas. Teoría de la socioepistemología de la matemática. Se asume implícitamente que el objetivo de la clase de matemáticas es la organización jerárquica de conceptos y procedimientos cuyo sentido es extraído desde la propia clase de matemáticas. Se trata pues de organizar, secuenciar, articular, jerarquizar una colección de objetos abstractos durante el curso de los años escolares de los estudiantes. Llamamos a este hecho la centración en el objeto. Ontología de la matemática. El objetivo principal de esta tesis ha sido proponer una solución original al problema filosófico de la existencia de los objetos matemáticos. Conclusiones horizontales. Como objetivo general es convencer las clases tradicionales y dogmáticas para aplicar una nueva enseñanza flexible y comprensible para todo contexto, incorporando conocimiento técnico a partir de teorías y conceptos. Conclusiones. Conclusión de la epistemología de la matemática. Se crea desde los griegos antiguos como teoría del conocimiento y este se desarrolla y se divide en tres componentes, los cuales se encargan de validar y desarrollar el conocimiento por medio del constructivismo. Este se lleva a cabo desde el aula con la interacción docente-estudiante, perdiendo la tradicionalidad que nos sirve e innovar en nuevas estrategias de aprendizaje. Filosofía de la matemática. Conclusión. Comienza en el siglo XX, que se encarga de crear conceptos con reflexión humana con una estrategia didáctica y pedagógica donde se tiene que justificar un pensamiento con dos aspectos, material y abstracto, desarrollando el pensamiento. Conclusión de la socioepistemología de la matemática. En Latinoamérica nace en los 80, los cuales se enfocan en desarrollar una estrategia educativa que se adecue en cada situación del salón de clases dependiendo de su contexto social y cultural para acomodar un programa de estudio
con conceptos perceptibles para el estudiante. Ontología de la matemática. Conclusión. Se le alude a Platón a partir de una práctica convencionalista que parte de buscar conceptos que se acomoden al vocabulario y dialecto de la sociedad en la que se va a enseñar un tema, utilizando conceptos que sean comprensibles para el estudiante de este modo ya nombrado, convencionalista. Conclusión de las conclusiones horizontales. En los últimos 300 años, la manera de educar se centró en unos conceptos claves para el desarrollo de la pedagogía en el mundo, cambiando su estructura y por ende sus objetivos. No de implantar conceptos definidos, sino una mayor comprensión de la matemática, dejando esta tradicionalidad que dejaba poca veracidad de conceptos en los estudiantes. Conclusión de los conceptos. Los conceptos antes anunciados han sido estudio de miles de años para implementar un método de incorporación del conocimiento universal o general que pueda adaptarse al nivel educativo que demanda cada contexto social. Conclusión. Después de recorrer la historia de la epistemología, podemos comprender el origen desde los primeros pensadores de este método para la educación y para muchas cosas más de investigación. Los conceptos nos llevan a tener más claro en qué consiste y en qué momento se deben utilizar para obtener un nuevo conocimiento de las estrategias de investigación, análisis de un nuevo método y metodología, aplicándolas en este caso para la enseñanza de las matemáticas. Referencias bibliográficas.